Te decía, vamos a repasar la agenda política, por lo menos la que está planteada en el ámbito legislativo, y qué mejor que hacerlo con Noel Alonso Murray. Digo, porque sos directora de la Fundación Directorio Legislativo, y precisamente es el métier de ustedes, ¿no es cierto? Ustedes se encargan precisamente de revisar cuál es la agenda parlamentaria. Sí, en el Congreso y en varias legislaturas de las provincias también. Ah, ¿lo hacen a nivel federal? Sí. ¿En cuántas provincias? Y 5 o 6. Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Misiones, Chaco, Ciudad de Buenos Aires. ¿Y eso es, digamos, la seleccionan ustedes o es porque las contratan desde esos...? Un poco hay algo de financiamiento y algo también de, bueno, provincia de Buenos Aires y ciudad son un poco, nosotros estamos acá en Capital, así que los distritos, sí, al menos numéricamente más importantes, así que sí, hay como una canasta de decisiones. ¿Y hace cuánto, Noel, que estás en esto, que hacen este trabajo? Y más de 10 años. Sí. ¿Y estás en ese cargo hace más de 10 años? Bueno, en realidad la fundación como fundación la creamos en el 2008. Antes veníamos trabajando como proyecto independiente, sí que tuvimos como devenir, nos fuimos institucionalizando cada vez más. Pero sí, desde el año 2001 empecé a trabajar. Vamos a repasar algo de que ustedes, un trabajo que habitualmente hacían, y esto tiene que ver con las presentaciones de los años anteriores. Por ejemplo, ustedes hacían un raconto previo a esto que tenía que ver con qué había pasado en las aperturas anteriores. Sí. Esto tiene que ver con los temas planteados o los pedidos realizados al Congreso en 2011. Se habla esos son los pedidos de Cristina en los 1 de marzo de cada uno de esos años, ¿no? Lo que vemos es que pidió la ley penal tributaria, la ley antilavado, el estatuto del peón real, peón rural, y todo eso tuvo acompañamiento legislativo, logró aprobación. Sí. También la ley de tierras fue aprobada, falta la letra chica de la ley de tierras faltan unas partes de las provincias, todavía, exactamente. ¿no? Las provincias están haciendo el registro y sí, pero vienen demoradas largamente. Sí, la verdad es que sí. Quedó sin tratamiento en aquel periodo la ley de adopción, la promoción del software y el trabajo domiciliario. Sí, lo que es la ley de adopción aparentemente entraría dentro de lo que es el Código Civil y Comercial. Cristina habló en ese momento o sea, en el 2011 todavía no se había iniciado, digamos, el proceso la revisión de los códigos, sí, la reunificación. Entonces ella habló en ese momento de una ley de adopción. Luego el año siguiente se habló de ya la unificación y reforma del Código Civil y Comercial, que lo contemplaría todo lo que sea la regulación de la adopción. Quedaría el tema del software, que está en tratamiento en la Cámara de Diputados. Así que estos temas, digamos, de todo lo que se anunció tanto en 2011 como en 2012, la mayoría se aprobaron, otros están todavía en tratamiento y otros están, digamos, dentro de lo que es la modificación de los códigos, que es, digamos, una reforma bastante amplia. Mencionabas el Código Comercial y el Código Civil, pero el énfasis está puesto en el penal, aparentemente. Bueno, en realidad, bueno, Cristina habló esta vez del penal, pero del Código Civil y Comercial se viene hablando bastante. Sí, inclusive se creó una comisión que le entregó... Sí. Para la reforma de los dos códigos se hizo un esquema bastante similar, una comisión de juristas que luego, digamos, que hace un anteproyecto que lo presentan al Ejecutivo, el Ejecutivo, en el caso del Civil y Comercial, le modificó algunas cosas y lo presentó en el Congreso, que está más avanzado el proceso del Civil y Comercial. El penal, digamos, habló ahora Cristina porque una semana antes la Comisión de Juristas le había entregado el anteproyecto. Sí. Entonces, digamos, quedó más actualizado, si querés, en cuanto a lo último. Pero el Código Civil y Comercial sigue su rumbo, digamos, ya tiene la media sanción del Senado. Tiene varios bemoles que me parece que en otra oportunidad vamos a tener que charlar. Repasemos lo que pasó un año después, 2012, también la presentación de Cristina Fernández de Kirchner en la apertura de las sesiones legislativas ordinarias. Ahí está lo de los anunció códigos. La unificación del Código Civil y el Comercial, ya tiene media sanción, y la modificación de la Corte Orgánica, que eso tenía que ver con las urgencias del gobierno para recibir más financiamiento del Banco Central. Ahí sí tuvieron real apuro. De hecho, el dinero se lo llevaron del Banco Central. Y el otro tema que no figura ahí es el tema de la reforma de la justicia, que también lo anunció Cristina, y se presentaron 6 leyes, se aprobaron las 6, pero algunas, digamos, no están en aplicación por un tema de la justicia. Cuestiones judiciales, claro, por fallos de la Corte Suprema. Exacto. Veamos el 2013.
El año pasado lo que había planteado es precisamente esto que hablábamos de la reforma judicial, y Noel hacía referencia a las aprobaciones, y la reapertura de lo que se llamó la ley Cerrojo, que tiene que ver con la imposibilidad que se había planteado el propio Estado de hacerle una oferta a quienes no habían aceptado el canje de deuda. Que también se hizo. Vamos al 2014, después te voy a preguntar qué, pero veamos este trabajo que hizo, que tiene que ver con el discurso que hizo la presidenta. Es de hablar mucho, es de hablar largo, ¿no? Porque 4 horas y pico en 2012 el año pasado, 2013. Sí, el año pasado, los últimos 2 años fue más larga, no me acuerdo exactamente los minutos. Es más, en un momento Cristina le dice a Domínguez, que está al lado, ¿cuánto voy? Porque quiero ser un poquito más corta que el año pasado. Haciendo un chiste, pero sí, son largas las presentaciones de ella. Arriba de 2 horas y media siempre. Esto tiene que ver con las palabras que más repitió. A ver, ¿sí? Obviamente cuando uno los empieza a mirar hay 2 cosas que le llaman la atención. No hay mención a la inflación, no hay mención a la inseguridad, no hay mención al presupuesto. Cuando yo decía el presupuesto, los números, digamos, tendría que haber anunciado que mandamos una actualización del presupuesto y sin embargo no, digamos. Esta es la agenda que planteó. ¿Qué te llama la atención o qué querés remarcar de lo que escuchaste el sábado? Mira, los temas de los que, pensando un poco en la agenda de a qué se va a abocar el Congreso este año, son, ella habló de 3, se olvidó uno que después lo anunció por Twitter, pero digamos, anuncios, y uno importante encima, pero bueno, anuncios grandes a los que digamos se va a abocar el Congreso, que viendo un poco el informe de los años anteriores, Cristina lo anuncia, el Congreso trabaja sobre eso, más allá de que a veces hay 2 métodos, o sea, hay 2 maneras, o Cristina presenta un proyecto del Ejecutivo o surge de las propias, claro, del oficialismo en el Congreso. Los temas son 4. Uno, empecemos por el que se olvidó, que es más concreto y es el que está avanzando más, que es el aprobar, que digamos que el Congreso apruebe el acuerdo con Repsol. Ella, digamos, habló de YPF y demás, pero no habló de este proyecto que ya digamos, lo había anunciado el ministro de Economía unos días antes. Efectivamente, ahí digamos, el viernes a la noche, antes digamos, del feriado largo, presentó el proyecto y ya ahora, esta semana, entre ayer y hoy, al principio la idea era que se lo empezara a tratar la Comisión de Energía del Senado, ingresó al Senado, pero bueno, se pospuso a la semana que viene, pero se calcula que en 2 semanas... va a ser un tratamiento rápido, digamos. En la semana que viene se trata a nivel comisión y a la semana siguiente en el recinto. Y después, bueno, 2 semanas más en diputados, tienen los números necesarios y para hacerlo. Digamos, ese es el tema más concreto y digamos que está más avanzando de los 4 grandes, digamos, que anunció para el Congreso, ¿no? Después habló de muchas cosas más que después si querés hablamos. Pero bueno, eso, acuerdo con Repsol. El segundo tema, la presentación del Código Penal. Que bueno, lo que dijo fue que efectivamente una semana antes lo habían presentado el anteproyecto y que en el Ministerio de Justicia estaban analizándolo. En lo que te repito, en el civil y el comercial el Ejecutivo le hizo algunas modificaciones, así que seguramente el Ejecutivo ahora también le vuelve a modificar algo. Ese es el segundo tema. El tercer tema del que ella habló, que en realidad fue el primero en orden, cuando empezó a hablar, fue el tema de sancionar. Ella habló de una herramienta para defender los derechos de los consumidores, que básicamente es el tema de precios. Habló de bueno, que se necesitaba tener una ley de ese tipo y en ese sentido... es lo que aún no se sabe si el Ejecutivo va a presentar una o si van a tomar los 2 que hay, porque ahora hay 2 proyectos ya vigentes, uno de Aníbal Fernández en el Senado y otro de la firma Recalde. Las multas, efectivamente, exacto. Aunque se expida, después la justicia se expida en contra. Previo. Están estos 2 proyectos, el de Recalde de diputados, que lo acompañan varios diputados del oficialismo, y el de Aníbal Fernández. El de Recalde es un poco más amplio porque también habla de la ley de abastecimiento, que digamos, habilita la posibilidad de aplicar la ley de abastecimiento, que la de Aníbal Fernández es más concreta, específica del tema multas. Así que están esos 2 proyectos, resta saber si el Ejecutivo va a presentar el propio. Por lo general el Ejecutivo presenta su proyecto. Tu evaluación, ¿cuál fue el discurso? ¿Te parece que habló de las cuestiones que forman parte de la agenda pública hoy, de las preocupaciones del ciudadano común? Y hay, digamos, sí, ella lo que hizo fue un raconto de los números en general,
y además... Con mucho énfasis en el pasado, pero la foto que plantea eso era lo que iba a contar. Los números eran 2003, 2014, sí, pero en ningún momento 2013, 2014. Generalmente, los primeros de marzo tienen dos, digamos, mirar para adelante, la agenda del año siguiente y mirar la evaluación, claro. Pero la evaluación del año, el no balance de los 11. del previo. Claro, no los 11 años. No lo hizo, porque todos los números ahí te dan mal. El último año no habló básicamente de 2013-2014. Ahí me parece que fue uno de los... pero bueno, lo que decís, era, digamos, más beneficioso ver toda la... digamos, para el Ejecutivo, mirar toda la película de los 11 años de gobierno y no el último año, que efectivamente los números no fueron muy favorables. No es la última. ¿No prevén mayor conflictividad en el tratamiento de las leyes? Digo, porque este es un Congreso nuevo, la composición es más variopinta que lo que era el anterior. Eso puede devenir en que... Ni creas, porque el oficialismo ganó unas bancas en relación a... Porque, bueno, para empezar, la Cámara de Diputados estaba renovando una elección que había sido muy mala para el oficialismo. La del 2009. Entonces, exactamente, con tener un poquito mejores resultados, ya quedaba igual. Y efectivamente ganó algunas bancas, porque... bueno, el sistema que tenemos es la mayor cantidad de bancas la tiene la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que esta vez renovaban 35 bancas. Sí, y la verdad que ahí sacaron... Muchos entran ahí con una camiseta y después se ponen otra, me Sí, refiero a eso. pero justamente los de Buenos Aires del oficialismo no. En realidad, si te fijas la lista, son todos los mismos que ya estaban. Recalde, Diana Conti, Kunkel, muchísima gente que... Así que no prevén en ese sentido conflictividad. Nosotros la verdad que, mira, si hoy miramos la foto... El oficialismo tiene los números para de estos, digamos, me faltó un tema que es el tema de protestas sociales que anunció, pero si querés después lo hablamos. De los 4 temas que habló y anunció, tienen los números para hacerlo, a menos que en el civil se ponga muy polémica la situación y empiece, bueno, hoy por ejemplo Susana Trimarco habló en contra del Código Penal, a menos que se empiecen a escuchar voces internas, críticas, saldría, digamos, con relativa facilidad, porque los números lo tienen. El acuerdo de IPF sale en un mes. Digamos, si se abre mucho el tema del Código Penal, ahí sí se le va a complicar y puede llegar a generar más conflicto. Pero los otros temas, la verdad es que no. Son un bloque muy homogéneo y con mucha... y también muy jerárquico. Noel, gracias. No, de nada. Un gusto haber contado contigo. En el próximo bloque vamos a repasar algunas cuestiones que tienen que ver con definiciones también que dio la Presidenta y que tienen que ver con la situación de las políticas de salud en la Argentina.